relacionen lo de los D50, los D15. Esto es importante. Esto es la granulometría de la base. Yo para obtener un buen rendimiento de filtro tendría que poner otra granulometría como esta gráfica, otra granulometría como esta gráfica, otra granulometría. Y así iría haciendo capas, ¿no es cierto? Voy haciendo capas con un elemento. El 1 que aparece acá es esta granulometría. El 2 que aparece acá es esta granulometría. El 3 y así hasta la 5, que la 5 ya va a ser el riprap. ¿Qué pasa si pongo un geotextil? Tengo mi suelo natural, le pongo un geotextil y lo único que voy a poner es ya el elemento 4, o como muchos hacen, directamente ponen el riprap. La eficiencia del geotextil es muchísimo mayor que armar diferentes granulometrías para el filtro. Esto es importante porque se aplica a la mayoría de las obras que vamos a ver, este geotextil. Elementos de fábrica. Si bien nosotros usábamos piedra recién como riprap, se puede también usar elementos de fábrica como por ejemplo estos bloques, prisma, elementos o elementos esféricos que son los menos comunes, donde la altura o la longitud de cálculo la vamos a determinar como dr, como ya lo habíamos calculado por el riprap, que se va a ser igual al diámetro o igual al lado del cubo. Y una fórmula general es esta que aparece acá, donde dice que el diámetro está en función de la altura y de la velocidad en la cual intervienen estos tres factores, que diferentes autores proponen también diferentes valores de coeficiente. Aquí hay algunos ejemplos: elementos de fábrica, el cubo, estos elementos que ya son un poco más rebuscados. Estos elementos son muy comunes, que son elementos que se unen unos con otros a través de cables, tienen perforaciones, y unimos todos estos elementos por cables. Vamos a ver algunas imágenes. Acá están los agujeritos por donde pasan los cables y se van uniendo unos con otros. Otro tipo de elementos de fábrica. Otro ejemplito. Estos son los que se unen con cordones, ¿no es cierto? Fíjense, estos que se ven acá son los cables que van uniendo los diferentes sistemas. Fíjense, en este de acá se ve el cable saliendo. Este es un modelito hecho de hormigón, tiene una perforación y se van poniendo cables que sujetan y mantienen a los elementos de fábrica uno al lado del otro, de manera horizontal y de manera transversal. Aquí es como se van ubicando, en una ladera, ¿no es cierto?, en alguna margen. Ahí se ven los alambres o los cables que van entrelazados. En esta foto también ya tienen otra forma, pero sin embargo el sistema de cables se mantiene sujetando todo el sistema. Y también se puede izar, fíjense cómo ingresan los cables para lograr izar esta defensa y ponerlas en los cauces. Fíjense nuevamente que son defensas para cauces que no llevan una gran velocidad y que no transportan gran cantidad de sedimentos. La ventaja de esto es que se puede hacer, ¿no es cierto?, en un galpón y transportarlo, o bien hacerlo en un predio alejado del lugar. Y para este tipo de defensas, la mayoría de las veces se terminan recubriendo con vegetación para lograr un estilo, digamos, más naturista. Nuevamente, las alcantarillas que ya vamos a ver al final de esta clase, también se pueden hacer esta protección o este tipo de protecciones a la salida de las alcantarillas. Así es como se van ubicando en las márgenes, o sea que su proceso de ubicación es bastante rápido, y también se pueden revertir canales prácticamente en su totalidad.
Como dije recién, se pueden usar también a la salida de alcantarillas. Revestimiento de canales, badenes. Estos son otros elementos también que se usan, se vuelcan directamente en la orilla. Y esto es importante. Los bloques, si bien están entrelazados entre ellos, abajo va un geotextil. Este geotextil se ancla. Aquí hay un error, ¿no es cierto? Porque acá esto tendría que continuar y anclar recién en la parte superior. Lo importante de acá es este tramo que aparece acá como delantal. ¿Por qué les parece a ustedes que esto está acá? 10 puntos más que me responda por qué se entiende. 10 puntos menos que no me responda. Si bien esto es, se produce una erosión general, cuando viene una crecida, esa erosión general baja el nivel del lecho. Si baja el nivel del lecho y no tuviese este delantal, empezaría a erosionar hacia acá. Entonces lo que hace esto es cuando se produce la erosión, se baja y me cubre el tramo de la erosión. Fíjense, acá está el delantal nuevamente. Este delantal se calcula, porque vamos a tener que calcular la erosión, y la erosión la vamos a calcular en función del caudal líquido que ya hemos calculado. Cuando yo le pregunte por qué calculamos o para qué calculamos el caudal líquido, una de las respuestas es para el cálculo de erosiones generales y erosiones localizadas. Este sí está de manera correcta, fíjese que llega hasta el borde superior y le falta el anclaje acá, ¿no? Esta formulación, ni voy a intentar pronunciar el nombre de este Pilarczyk. Fíjense que están muy relacionadas con la tensión de corte de Schiff y con la velocidad de corte también que sale de la... Esto se lo dejo porque por lo general se usa esta fórmula del autor para el diseño de estas obras. Otro tipo es bloques de hormigón adherido a un geotextil. Pero no es cualquier geotextil, es un bloque de hormigón que está adherido a un geotextil que tiene unos bucles que lo que hacen es mejorar la adherencia entre este bloque y la manta geotextil. La ubicación, y fíjense que aquí sí ya muestra en el delantal cuál es el comportamiento cuando se produce la erosión. Yo calculo mi erosión máxima como H sub S, este es el lecho fluvial normal y este el lecho erosionado. O cuando está pasando la creciente baja el lecho y fíjense en la nueva forma que va a adquirir el delantal protegiendo la base de la defensa propiamente dicha. ¿Se entiende? Lo mismo se puede hacer con gaviones y con colchones. Este sí es un diagrama ya un poco mejor realizado, ¿no es cierto? Donde ya hay una distancia del delantal de 2,5 metros, todo el talud recubierto y a una cierta distancia recién poder hacer el anclaje correctamente de toda la manta. Esta es una manta flexible, donde por lo general se producen deformaciones en este sector, pero tienen que mantenerse dentro de un rango de seguridad. Acá se puede ver, esto es en Santa Fe, donde se usó este mismo sistema, y el delantal, fíjense que el delantal acá ya empezó a bajarse. En este punto donde le estoy indicando, ahí comienza el delantal hacia adentro y empezó a bajarse y a producir, digamos, el efecto que nosotros queremos, que es que proteja durante la erosión. Como pueden ver, ya
les dije, las velocidades no tienen que ser muy fuertes, tienen que ser velocidades entre 1 y 2 metros por segundo. La vegetación que se pueda poner encima, digamos una vegetación que no tenga un enraizamiento o las raíces que no superen la altura de los bloquecitos de hormigón. En el río Dulce. Y básicamente el diseño de estos bloquecitos se los calcula interviniendo las mismas fuerzas que para el bloque. Solo que acá hay que tener en cuenta una fuerza que es la de, ¿se aparece acá? La fuerza con que está anclado esto a la geomanta, ¿no es cierto? Y produce también una fuerza hacia abajo que ayuda a la estabilidad. Acá se puede ver cómo intenta separarse este bloque y sin embargo hay la manta, el contacto con la manta lo mantiene estable. También está tenido en cuenta. Y esto sí se puede transportar, fíjense, con un sistema de sujeción diferente al anterior, porque van sujetados directamente de la gama y pueden ser transportados. Lo más normal es que se coloque la manta y se coloquen estos moldes que se ven acá y se va llenando con hormigón y se van trasladando los moldes para no tener que hacer este movimiento con grúa. Como pueden ver, es un sistema muy utilizado en el sur, se usa bastante, pero como les digo, son velocidades muy pequeñas, dentro de medianas a bajas. Esto sí es acá en General Güemes, donde hay un productor que tenía plata y pagó, digamos, lo que es el badén por donde cruzaban los vehículos. Se producía bastante el descenso, entonces decidió hacer esta metodología. Estuvo buena, vegetación autóctona, y llegado a ciertos puntos, a cierta distancia, ya también pudo hacer una combinación con colchonetas comunes y normales, digamos, llegó hasta cierto punto y de ahí continuó con colchonetas. En cuanto a campos de espigones, vamos a ver criterios de diseño y aplicaciones de caso. Con este tipo de estructuras podemos fijar márgenes, adecuar para el transporte digamos, para la navegabilidad, controlar la migración de los meandros y solucionar problemas ambientales. Este es un esquema de un espigón. Un espigón normalmente tiene una longitud que ingresa al cauce y una longitud de anclaje que va dentro de la margen. Algo que es muy importante, un espigón jamás trabaja solo, trabaja dentro de un campo de espigones. Ya vamos a ver por qué. Fíjense que en este esquema las cuestiones importantes son el desplazamiento, la longitud. Acá se ve una inclinación o sea, no se mantiene horizontal la cresta, sino que hay una inclinación a medida que va ingresando al cauce. Hay una parte llamada de enrutamiento o de anclaje que se denomina como el E, y hay otra longitud que está en contacto con el agua, ¿no es cierto?
la suma de la longitud de enlace más la longitud que está en contacto con el agua. La cresta del espigón suele tener pendiente hacia el eje del río, como ya lo dijimos recién. ¿Cuáles son las características? La cabeza del espigón es la parte que está más hacia el centro del eje del cauce, la cresta es la parte de arriba, la fundación es el contacto con... Este es un espigón desarrollado, bastante matemáticamente, ¿no es cierto? Es el que tiene un diseño que por ahí no se refleja en la realidad, pero está bueno para que lo tengan el esquema. Acá le vamos viendo las secciones. La sección abre, este tramo de acá es el tramo que ingresa dentro de acá, de la margen, ¿no es cierto? Y a partir de acá comienza a ingresar dentro del cauce. Estas son las diferentes secciones. Como les dije recién, un espigón no debe considerarse como un elemento aislado, sino que tiene que trabajar siempre en un campo de espigón. Los objetivos son la protección de la margen, como ya dijimos, conducciones de navegación, desvío o orientación de corriente, y por lo general hay combinación de estos objetivos. Y en específico, reducen la velocidad de la corriente, pueden desviar o alejar la corriente de la zona de la margen, prevenir la erosión de la margen, establecer y mantener un ancho previamente fijado, fijar o mantener las márgenes, controlar la migración de los meandros, crear un efecto de curva en una obra de toma y otros aspectos. En cuanto a la forma, podemos tener este tipo de forma, ¿no es cierto? Esta es la forma en L, esta es la forma en T. Este tipo de forma que se usa más bien para espigones de aviones. Esta forma también es normal, esta forma curvada, o de palo de hockey, como le dicen. Y en un campo de espigones podemos tener diferentes tipologías. Espigones rectos, espigones que están a favor de la corriente o en contra de la corriente, en L, en L invertida, en T o curvados. Los espigones también pueden ser impermeables, o sea que entre el espigón no pasa el líquido, o permeable significa de que tienen ciertas aberturas para que ayuden a la sedimentación. Fíjense acá, están volcados a favor de la corriente o volcados en contra de la corriente. Sumergidos, que funcionan bajo del agua, o no sumergidos, que la cresta está por arriba del nivel. Esto ya lo vimos en la clasificación. Las ventajas son que son de fácil construcción, bajo costo, facilidad de reparación, posibilidad de usar diversos materiales, posibilidad de usar diversos materiales, eso ya lo vamos a ver enseguida. Introducir mejoras y perfeccionar el diseño. No necesita una mano de obra especializada, una mano de obra del lugar. A esto me refería con espigones permeables. Pueden ser columnas de hormigón, pueden ser simplemente hechos de vegetación. Esto ya es permeable, es un espigón bastante corto, y fíjese en esto que produce en la punta o en la cabeza del espigón, es un fenómeno de erosión localizada. Esto se lo dejo para que lo vean ahí. Vamos a cerrar. Si lo que pretendo es proteger esta margen de la erosión en una curva,
yo puedo plantear este tipo de espigones o de campos de espigones, y la función del campo es generar una situación entre espigón y espigón que me permita la deposición del material. El caudal sólido que arrastra llega a un cierto momento en que las velocidades son tan bajas en este sector que empieza a depositar material. Acá también, y por lo tanto me crea, mi orilla real me crea una orilla virtual en el sector de las cabezas de los espigones. ¿Se entiende? Cuando veamos un espigón solito, así como este que está acá, que aparece la puntita, cuando yo tengo una obra de toma o captación al costado del río, pongo un solo espigón para que el agua, cuando viene en poco caudal, se vuelque hacia la obra de toma. Entonces no tiene nada que ver con defensas o protecciones de mar. Pero se lo dejo para que lo vean. Esto es lo mismo que ya leímos. Cuando yo tengo un cauce y quiero que ese cauce sea navegable, necesito que sea profundo. Lo que puedo plantear es reducir el ancho del cauce a través de espigones. Fíjense, en un corte A, yo puedo poner un espigón, puedo poner otro espigón. Al reducir la sección, aumento la velocidad. Si aumento la velocidad, aumento la energía. Y si aumento la energía, aumento erosión. Y ahí ya voy a tener un tirante para poder navegar por cualquier tipo de embarcación. Nuevamente, cuando tenemos barras o sectores de depósito de material, simplemente se pueden poner espigones para poder crear un sector acá de cauce en el tercio medio. ¿Cómo se van a especificar? Esto también se lo dejo para que lo lean. ¿Cuáles son los materiales? Con enrocado podemos hacer también espigones. Ponemos hileras de enrocado para armar espigones, de madera, de bambú, de gaviones, este es lo más común que tenemos nosotros en el norte, de hormigón, este es carísimo, elementos prefabricados, geotubos rellenos de material, eso también lo vamos a ver enseguidita, de acero, pilotes de estaca, este es carísimo, no se usa, y sacos de concreto de hormigón. Bolsacreto en algunos lugares, suelo cemento acá en el norte. Este es un espigón en forma de T, aquí se encuentra otro espigón un poco más adelante, tiene una protección marginal de gaviones y cada gavión tiene su correspondiente colchoneta. Este es un diseño de espigón bastante bien estudiado que deberían respetar. Sin embargo, fíjense que los modelos de espigones a veces no son adecuados. ¿Saben lo que son los gaviones y colchonetas, no es cierto? ¿Qué son los gaviones y colchonetas? También se le dice piedra embolsada. Son mallas de alambre, ¿no es cierto?, de doble torsión, que tienen una forma cúbica y que en el interior se rellenan con piedra, no cualquier piedra, sino que tiene que tener un cierto diámetro. ¿Y la colchoneta? Claro, lo mismo, pero esto tiene 1 metro por 1 metro. La colchoneta tiene nada más que 30 centímetros. En este tipo de obra, la colchoneta, ¿qué función cumple? Muy bien, el mismo efecto que tenía el
comentar recién de la otra estructura. Cuando viene la crecida, produce una erosión en el pie del espigón y lo que hace la colchoneta es bajarse para proteger la fundación. Otros materiales con los cuales se pueden armar espigones. Diseños. Fíjese que acá ya nos da una primera distancia, dice que la longitud entre el espigón tiene que ser entre 3 y 5 veces la longitud L. La longitud L es esta longitud de espigón. Y aquí nos dice que eso va a producir, ¿no es cierto?, una recirculación y vamos a lograr una cierta deposición. Y como lo dije antes, se pueden usar combinaciones de diferentes tipos de espigones. Aquí hay una suerte de defensa marginal, después viene este espigón en L y después vienen espigones donde ya me está protegiendo la margen esta y están deteniendo la erosión y deteniendo la erosión del meandro. Esta es teoría, se lo dejo para que lo lean. Este tipo de estructura sí es bastante usada en el norte o en la cuenca alta, ya que por la cantidad de transporte de sedimentos que traen los cauces, uno por causar un pequeño retardo o una pequeña disminución de la velocidad ya consigue el objetivo, que es sedimentar en la margen. Sin embargo, lo que hay que tener mucho en cuenta acá es la erosión que vimos recién, una erosión local que se produce en este sector del gavión. Eso es porque el flujo viene en este sentido. De este lado yo tengo una enorme masa de agua que está circulando en este sentido y de repente se encuentra esta masa de agua que viene acá con un espigón. Esta masa de agua, al no poder detenerse, tiene que salir y cuando sale por acá se encuentra con esta otra masa y adquiere mucha velocidad. Porque de acá le está generando presión, de acá le genera presión, entonces en este punto es como que se forma un chorro concentrado y ese chorro es lo que produce mayor sedimentación, ya que la velocidad es bastante importante. Y esta es la zona de erosión local. Esto es una erosión local, ¿no? Una erosión general es que en todo el cauce, cuando viene la crecida, todo baja y luego que pasa la crecida vuelve a su altura inicial. Eso es una erosión general. Estas son erosiones locales, producto de obras muy puntuales en el cauce. Si tenemos espigones que están orientados, fíjense, si lo orientamos hacia aguas arriba, producimos una zona de estancamiento en este sector donde producimos sedimentación. Sin embargo, la erosión local se produce hacia aguas arriba de la cabeza. Sin embargo, si planteamos esta inclinación hacia aguas abajo, vemos que la erosión local se produce fuera del área, ¿no es cierto?, del espigón o de la cabeza del espigón. Unas condiciones de ángulo y aquí les dice cuál es la separación entre ángulos en función de un ángulo beta entre la punta y la base del espigón siguiente. Y aquí nos da, ¿no es cierto?, cuáles serían los ángulos, estos ángulos betas, que
por lo general están entre 9 y 11 grados, según el autor José Antonio Massa. Y para modelos hidráulicos pueden ser de 14 grados y un diseño económico entre 9 y 14 para un diseño más conservador. Entonces, para un ángulo B, la longitud es 6.3 de la longitud total. La separación es 6.3 de la longitud total. Y si queremos un ángulo de 14, la longitud va a ser de 4 veces la longitud total. Este dato es importante a la hora de hacer el dimensionamiento. Si inclinamos, ¿no es cierto?, los epigones, fíjense que vamos a modificar un poquito el ángulo beta, con lo cual esta ecuación es la que va a mandar. Para que lo lean, estos son muchos conceptos tan buenos de que lo tengan, sin embargo no hacen a la clase de hoy, que la clase de hoy es más bien informativa de los tipos de defensas con los que se pueden encontrar. Fíjense que aquí los espigones son bastante cortos, sin embargo protegen y regulan la margen en los sectores donde se produce erosión. Por ejemplo, en este sector, y en este sector se produce erosión y podríamos trabajar muy bien con espigones. Este sí ya es un diagrama, unas recomendaciones de los espigones y cómo tendrían que ser en forma, en planta y en corte. Aquí se produce una excavación, ¿no es cierto?, y se ancla el espigón dentro de la margen del río. Esta es la misma margen anterior. Fíjense, en este tipo de espigones, para cauces con una velocidad muy pequeña, se pueden plantear espigones en este sector así. Y fíjense cómo ya producen sedimentación entre cada espigón. Este está hecho con riprap, ¿no es cierto? Traen material, piedra partida o piedra bola de otro sector de 500 kilómetros y empiezan a formar los espigones con riprap. Estos son tablestacas de hierro, de chapa, que van clavaditas en el cauce para proteger esta margen. Es muy importante, el ejido urbano prácticamente está a la orilla de la barranca. No se ven depósitos de sedimentos, seguramente son bastante elevados. Este sector son estacas de hierro metálicas, impermeables, y este tramo de acá es permeable, que tiene una cierta abertura que permite el paso del agua. Fíjense que al actuar en un campo de espigones es siempre importante el primer espigón que tenga una forma, digamos, más bien suave a la hora del flujo ingresar, digamos,